Bueno, pues muy buenas noches a todos. Damos comienzo al acto. Gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a esta conferencia titulada El terremoto de Lisboa de 1755 y el milagro de la Virgen de la Asunción en Estepa, encuadrada dentro del programa de actos y cultos extraordinarios que nuestra hermandad celebra este año con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Una vez celebrados los cultos en honor a nuestra patrona el pasado mes de agosto, llega octubre, mes en el que conmemoramos cada año la intercesión de nuestra Santa Madre que protegió a Estepa de una catástrofe colosal que arrasó la costa portuguesa y dejó una huella imborrable en España y el norte de África, siendo uno de los tsunamis más mortíferos jamás registrados, además de un punto de inflexión en el siglo XVIII. Desde nuestra hermandad creíamos conveniente una jornada que nos acerque a este hecho vivido hace 270 años atrás, y para ello tenemos la suerte de contar con dos magníficos ponentes que seguro nos transmitirán la realidad de este acontecimiento. En primer lugar intervendrá don José Antonio Maldonado Zapata, quien nos dará a conocer la realidad de un fenómeno natural de estas características y nos pondrá en contexto en cuanto al hecho que hoy tratamos. Don José Antonio Maldonado, natural de Sevilla y afincado en Madrid, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla y cuenta con una dilatada experiencia profesional de más de 50 años en el área de la meteorología. Tras impartir clases como profesor de instituto, en el año 1970 ingresó por oposición en el Cuerpo Facultativo de Meteorólogos, actualmente denominado Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado. Poco después se enroló en el Instituto Nacional de Meteorología, la actual AEMET, y en 1986 se incorporó a Televisión Española como jefe del área de meteorología, puesto que desempeñó durante más de 20 años. Allí se encargó de la dirección del tiempo, participando en los distintos telediarios y ocupándose de la formación de los periodistas que fueron integrándose al departamento, revolucionando este espacio con el aterrizaje del croma y las ilustraciones a color del Meteosat para dejar atrás el blanco y negro. A la vez fue colaborador del periódico ABC durante 22 años y de 5 días, a lo largo de una década. Presidente de honor de la Asociación Meteorológica de España, Maldonado es también miembro del Consejo Rector de AEMET y medalla de oro de la provincia de Sevilla en el año 2010. Además, en su trayectoria ha recibido muchos galardones, como el premio científico en el Festival Internacional Meteo de Issy-les-Moulineaux, el Tepe de Oro y el mejor presentador europeo del tiempo en el año 2006. En los últimos años la vida laboral de José Antonio pasa por Internet, incorporándose en junio de 2019 a la empresa Meteored como director de meteorología. Además, también en la actualidad colabora cada viernes en el programa radiofónico Herrera en COPE, y al cual le agradezco enormemente, en nombre de la hermandad, su total disposición a participar en este acto desde el primer momento que llamamos a su puerta. En segundo lugar, contaremos con la intervención del estepeño don Ezequiel Díaz Fernández, quien nos ofrecerá en profundidad la atribución del milagro que piadosamente se atribuye a nuestra Santísima Virgen. Don Ezequiel Díaz Fernández es profesor de Historia del Arte por la Escuela Superior de Arte y Diseño de Córdoba, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, con especialidad en Historia del Arte. Es miembro fundador de la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales y de la Asociación del Camino de Santiago de Estepa y Sierra Sur. En su haber cuenta con la publicación de unos 50 artículos sobre patrimonio histórico de Estepa y su comarca. Es un gran conocedor de la historia de Estepa, su patrimonio y sus hermandades, y por supuesto de los milagros atribuidos a la Santísima Virgen de la Asunción. Gracias, Ezequiel, por colaborar con nuestra hermandad y regalarnos tus sabios conocimientos. Sin más, voy a traer la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes,
encantado de estar en Estepa, encantado también de que me hayan ofrecido la oportunidad de dirigirme a vosotros en mis parcas palabras. Vaya por delante que soy católico, como todos los presentes, estoy seguro que la inmensa mayoría, si es que no hay alguno. Y como consecuencia, pues creo en los milagros divinos. ¿Qué se entiende por un milagro divino en el ámbito religioso? Pues un hecho extraordinario y real que supera las leyes de la naturaleza y se atribuye a la intervención directa de Dios, y los pasos para verificar que un hecho sea un milagro son los siguientes. Los testimonios y documentos son enviados al dicasterio de la causa de los santos, un grupo de teólogos los estudiará y, una vez estudiado, escuchará a los testigos del suceso y, oídos estos, se enviarán a Roma y finalmente será el Papa el que tendrá la potestad de declararlo como tal, es decir, declararlo milagro. En los comienzos de la era cristiana, los milagros se reconocían por testimonio directo o tradición oral y no había una autoridad central que los determinase como tales. En los siglos IX y X, los obispos seguían teniendo autoridad para reconocer milagros en su diócesis, pero fue en el siglo XII cuando esa potestad pasó a pertenecer a la autoridad papal. Fue el Papa Alejandro III en 1170 quien estableció que solo el Papa podía establecer una canonización y, por tanto, el reconocimiento de los milagros que la acompañaban. Siglos después se institucionalizó con la Congregación de los Ritos en 1568 y más tarde con la Congregación de la Causa de los Santos en 1969 por el Papa Pablo VI. Lo que sí existen son advocaciones a distintas vírgenes y sobre todo a la patrona de la localidad, a la cual se hacen oraciones y rogativas pidiéndole ayuda en los momentos difíciles. Gran devoción, por supuesto, existe en Estepa a la Virgen de la Asunción, que fue proclamada patrona de la ciudad por acuerdo eclesiástico en el siglo XVII y más tarde en el siglo XX con el título honorífico de alcaldesa perpetua y que se celebra su festividad, como es sabido por todos, el 15 de agosto. Existe asimismo una conocida y sana rivalidad devocional con la Virgen de los Milagros, cuya fiesta se celebra el 8 de septiembre. Pero, insisto, sana rivalidad. En el pueblo de Cantillana también la Virgen de la Asunción es venerada, digamos que por la mitad del pueblo, porque ahí sí existe una rivalidad ya no tan laica, tan frágil como la que existe aquí entre la Asunción y la Virgen de la Pastora. Allí creo que es un ejemplo palpable, que me he enterado hace poco, y yo estaba allí tanto en la Asunción como en la Pastora, porque mi madre y mi familia son, bueno, mi madre lógicamente no vive, tampoco mi mujer, tampoco mi padre, pero todos procedían de Alcolea del Río, que está a 18 kilómetros de Cantillana, con lo cual conozco tanto la romería de la Pastora como la festividad de la Asunción, y insisto que hay una rivalidad flagrante. Prueba de ello es que este año, ya digo que de eso me he enterado hace poco, pues el día de la Asunción se le dejó una banca, un banco, como queramos llamarle, para la representación de la Pastora, y no acudió nadie. Entonces, bueno, eso pone de manifiesto que existe una rivalidad manifiesta. Antes de continuar, porque quizás muchos no lo sepan, debemos recordar que es un dicasterio. Es un departamento dentro de la curia romana que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. Puede decirse que un dicasterio funciona como un ministerio dentro del Vaticano y cada uno se encarga de un área específica de la vida y misión de la Iglesia.
Fue en la Constitución Apostólica de Pasteur-Brunus, el 28 de junio de 1988, con la que el Papa Juan Pablo II reformó la curia y cuando de un modo explícito se emplea por primera vez el término dicasterio, que según el artículo primero de la Constitución de la Curia Romana es el conjunto de dicasterios y los organismos correspondientes los que ayudan al romano pontífice en el ejercicio de su suprema misión pastoral para el bien y el ejercicio de la Iglesia Universal. La Constitución Apostólica del Papa Francisco fue en marzo de 2022 cuando la Curia Romana quedó compuesta por la Secretaría de Estado y 16 dicasterios y los organismos jurídicamente iguales entre sí. Y de momento, León XIV no ha hecho más cambios en este sentido que el nombramiento del dicasterio de los obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, que él dejaba vacante, y en su lugar el sumo pontífice ha nombrado el 8 de mayo de 2025 al arzobispo Filippo Iannone. Lo que sí ha hecho ha sido, como creo que conocéis todos, es canonizar el pasado 7 de septiembre en la plaza de San Pedro a dos jóvenes fallecidos en el siglo XXI. Carlo Acutis, que falleció de leucemia cuando tenía tan solo 15 años, en 2006, y a Pier Giorgio Frassati, que nació en 1901 y murió en este mismo año, en 1925, y de una poliomielitis. En la ceremonia de canonización se encontraban presentes, próximos al Papa, los padres y hermanos de Carlo Acutis. Creo que es fácil imaginar la emoción que sentirían esos padres cuando vieron a su hijo, que había fallecido cuando tenía 15 años, que ya era santo. El próximo domingo, día 19, León XIV canonizará a 7 santos que actualmente son beatos. Y ahora ya voy a hablar de los terremotos, diré algo sobre los terremotos, concretamente del llamado terremoto de Lisboa. Un terremoto o seísmo es un temblor de tierra o movimiento, es decir, una sacudida brusca, generalmente corta, y los más frecuentes se producen por actividad de fallas geológicas, aunque también se pueden dar por otras causas, como por ejemplo fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos o incluso impactos de asteroides o de cualquier objeto celeste de gran tamaño. El punto de origen de un terremoto se denomina hipocentro y a partir del cual se propaga en forma de ondas sísmicas. El punto de la superficie terrestre o marítimo que se encuentra más cerca del hipocentro, donde alcanza en primer lugar la onda sísmica, se llama epicentro. Dependiendo de su magnitud y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, maremotos, también llamados tsunamis, o actividad volcánica. Para medir la energía que fue liberada por un terremoto se emplean diversas escalas, entre ellas la escala sismológica de Richter, que es la más utilizada. El terremoto de Lisboa de 1755 tuvo lugar entre las 9:30 y las 9:40 del día 1 de noviembre del año 1755 y se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases, estimándose, lógicamente tiene que ser estimación, porque en aquellos tiempos no había otra forma, hoy día sería más fácil detallar cuántas personas han fallecido, pero se estima que murieron entre 60.000 y 100.000 personas, cuando la población de Lisboa tenía tan solo 275.000. Alcanzó una magnitud de entre 8,7 y 9, según la escala dicha, la escala de Richter, y el epicentro estuvo en un punto del Océano Atlántico a menos de 300 kilómetros de Lisboa. Se da la circunstancia de que en Lisboa ya se había producido otro gran terremoto que había devastado la ciudad el 26 de enero del año 1531.
Este último terremoto al que hacíamos alusión, el del año 1755, fue sucedido por un tsunami y a continuación un incendio, con lo cual se juntaron esos tres factores y dio lugar a la destrucción casi total de Lisboa. Casualmente, al emperador le cogió aquel día fuera de la ciudad y se salvó. Había salido porque su hija pequeña le pidió que, como era festivo, pues quería que pasara el día fuera, y eso le salvó de una muerte segura. Dicho terremoto, cuyos efectos sobre un área sumamente grande fueron estudiados científicamente, por lo que marcó las bases de la sismología moderna. 40 minutos después del terremoto se produjeron olas entre 6 y 20 metros que cubrieron el puerto y toda la zona del centro, y en las zonas no afectadas por el maremoto comenzaron a producirse rápidamente incendios, por lo cual la ciudad, como decía, pues también entre las tres causas, el terremoto, el maremoto y el tsunami, pues la ciudad quedó casi destruida. Bien es cierto que se pusieron rápidamente y reconstruyeron Lisboa, que hoy día es una de las ciudades más hermosas de Europa. En otros puntos de España también hubo víctimas mortales, destacando más de 1000 personas que murieron en Ayamonte y en Cádiz, y considerables daños en otras poblaciones. En aquellos tiempos, en las costas del sur de Portugal, la población era muy escasa. Si eso, imagínense que ocurre hoy, en un día de verano, con la cantidad de urbanizaciones que hay en la zona, la catástrofe sería muchísimo mayor y se producirían infinidad de fallecimientos. Aunque el fenómeno es conocido como el terremoto de Lisboa, además de Portugal y España, sus efectos también se acusaron enormemente en África, sobre todo en otros lugares de Europa también, así como en América e incluso en Groenlandia. En Marruecos murieron 10.000 personas, también estimándolo, porque tampoco se puede decir que sea una cifra exacta. Pese a lo catastrófico que fue este terremoto, se han registrado otros de mayor magnitud en el planeta, aunque no se produjeron tantas víctimas ni tantos daños materiales. El de mayor magnitud, medido hasta ahora ya con unas formas más científicas de hacerlo, fue el de Valdivia, en Chile, en el año 1960, cuya magnitud fue de 9,5 sobre 10 de la escala de Richter. Dentro del registro histórico de terremotos, en España se considera el más devastador el que tuvo lugar en Almería en el año 1522, que, según las estimaciones, alcanzó una magnitud de 7 en la escala de Richter y que destruyó gran parte de la ciudad almeriense. De triste recuerdo y relativamente reciente, que probablemente estará en la memoria de todos, fue el de Lorca en el año 2011, que produjo numerosos daños materiales y 9 víctimas mortales en dicha localidad. Y en la península ibérica, el más intenso fue sin duda el de Lisboa, siguiéndole en orden de magnitud el del 28 de febrero de 1969, con epicentro a unos 200 kilómetros del Cabo de San Vicente, con una magnitud de 7,8 que se convirtió en el mayor seísmo del siglo XX. El mapa de peligrosidad sísmica realizado por el Instituto Geográfico Nacional, que es el encargado actualmente de medir los terremotos y qué magnitud tienen, pues sitúa la mayor probabilidad de que se produzcan terremotos en España en las regiones próximas a las placas tectónicas euroasiática y africana, que corresponden al sureste de la península, especialmente a las zonas de Granada y Murcia, aunque también se considera un riesgo importante en las proximidades del Mediterráneo, los Pirineos, Galicia y las Islas Canarias. De hecho, la isla de La Palma está hueca prácticamente. Si ahí se produjera un terremoto sería algo también catastrófico, porque probablemente el tsunami que se produciría podría alcanzar incluso las costas de América. Para ir terminando, diremos que qué hacer y qué no hacer durante un seísmo, lo que no solo nos ayudará a protegernos, sino también contribuirá a disminuir
La intensidad del miedo, que lógicamente se produce cuando hay un terremoto. Yo he padecido alguno, lógicamente de poca importancia. En Sevilla, cuando vivía allí, sufrí varios. Recuerdo una noche que yo estaba estudiando y se movían todas las lámparas y tal, era víspera de los exámenes de junio, y bajaron todos los vecinos a la calle, salían todas las mujeres, lógicamente, en combinación, y los otros en pijama, claro. Aquí en Madrid he padecido alguno, pero de mínima importancia. Resulta importante saber cuáles son los objetos más seguros de la casa, cómo podemos afianzar muebles, estanterías y, por supuesto, no debemos colocar en esos momentos objetos inestables que puedan caerse con facilidad. Hay que tener a mano linternas, radio, pilas, además de algunos alimentos no perecederos y agua embotellada. Es asimismo conveniente conocer los teléfonos de emergencia. Es fundamental en un terremoto, además de protegerse, mantener la calma. Protegerse no significa salir corriendo. Entre los aspectos claves destacan, como decía, no salir huyendo si estamos en un lugar seguro, protegernos la cabeza bajo el dintel de una puerta o junto a zonas estructuralmente fuertes y no usar el ascensor. Si estamos en el interior, debemos dirigirnos hacia espacios abiertos, así como alejarnos de puentes, postes eléctricos y zonas de desprendimiento. Si estamos conduciendo, debemos parar en el lugar más seguro posible y no salir del vehículo. En ningún caso debemos entrar o salir de un edificio mientras se está produciendo un terremoto, ya que al atravesar su fachada nos pueden caer desde su vertical elementos como cristales de ventanas o elementos rígidos como tejas o techos de terrazas si las hay. Como cosa curiosa, y que probablemente se sorprenderá a muchos de los presentes, en España hay terremotos casi todos los días. Casi todos, no todos. Aunque afortunadamente la inmensa mayoría de los casos son muy débiles y pasan desapercibidos. Sin ir más lejos, ayer viernes, según el Instituto Geográfico Nacional, se registraron 17 terremotos en España, o en zonas próximas, 17 en un solo día, todos ellos de escasa magnitud. El de mayor intensidad tuvo lugar ayer a las 23 horas y 41 minutos, teniendo el epicentro entre Azores y el Cabo de San Vicente, y fue de 3,5 según la escala de Richter. Si quieren saber más sobre lo que cada día pueden conocer sobre los terremotos, pueden entrar, abrir la pestaña de sismología, abriendo el ordenador, después entrar en información sísmica, Instituto Nacional de Meteorología, y después, bajando ahí, se encuentra otra pestaña y en ella pinchar información de los últimos terremotos. Y se verán, si pincháis mañana en esto, veréis los que ha habido hoy, que ha habido también unos cuantos. Como no han terminado el día, no los he traído. Y aquí terminaría lo que tendría que decir al respecto, pero dada mi profesión, voy a decir algo que no entraba en los carteles, pero que es hablar algo del tiempo. Es la diferencia, porque hay mucha confusión entre los periodistas, sobre todo, entre lo que es el tiempo y lo que es el clima, y lo que es la meteorología y lo que es la climatología, y también el famoso llamado cambio climático. Voy a decir poco, pero voy a decir algo al respecto porque creo que quizás sea del interés de ustedes. Diferencia entre tiempo y clima. El tiempo es lo que ocurre en un lugar en un momento determinado. La meteorología estudia los meteoros, es decir, los fenómenos meteorológicos de cada día. Y la climatología estudia, digamos, la nota media de esos meteoros. Son, por lo tanto, distintos. La meteorología,
que ya digo, que es el estudio de los meteoros, y la climatología, que es el estudio del clima. No se puede decir, por ejemplo, que el clima de Málaga sea lluvioso. No, un día puede ser lluvioso, pero en general el tiempo es bueno, porque las temperaturas son agradables, no hay muchas lluvias, excepto sopla enterrado con una borrasca como ahora, que está afectando al Mediterráneo, pues esa borrasca de gran impacto llamada Alice, porque las borrascas de gran impacto, que también ahora están muy en boga y muy de moda, las borrascas de gran impacto se clasifican por espacios geográficos. Nosotros pertenecemos a la zona del suroeste, a la cual están Luxemburgo, Bélgica, Francia, Portugal y España. Ese es nuestro grupo que estudia como decía, las borrascas de gran impacto. Que ahora esas borrascas de gran impacto entre miembros meteorólogos de los 4 países en el mes de agosto se reúnen y hacen la lista para todo el año siguiente. Es decir, que va desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto. Es decir, que las borrascas de gran impacto que se vayan a producir en un futuro próximo ya tienen nombre. Ahora ha salido la primera a la palestra, es Alice, o Alice, escrito Alice, que está afectando sobremanera, como sabéis, y causando destrozos importantes en toda la zona mediterránea. Pues bien, como digo, una cosa es los meteoros, otra cosa es el clima. Y la meteorología estudia los meteoros y la climatología estudia el clima. Y el llamado cambio climático. Aquí yo voy a dar mi opinión, que no coincide con la de otras muchas personas. Porque me preguntan a veces, ¿es verdad eso del cambio climático? Yo tengo que decir, porque es verdad. El clima está cambiando desde que existe la Tierra. Cuando hace unos 4.500 millones de años se formó la Tierra, no había oxígeno y apenas había nitrógeno. Posteriormente ya hubo oxígeno, aumentó también el nitrógeno. Ahora el nitrógeno es el gas que más en mayor medida existe dentro de la atmósfera. Sin el oxígeno no podríamos vivir. Cuando aparece el oxígeno empiezan las primeras formas de vida, no todavía en forma del hombre. Pero a partir del año 1000, cuando yo ingresé en el Instituto Nacional de Meteorología, nos decían que ya se ha dicho antes, que fue en el año 1970, ya ha llovido un poco, pues nos decían que nos encaminábamos hacia una glaciación. Ahora la teoría es la contraria. Se está produciendo efectivamente un calentamiento. ¿Hasta dónde nos va a llevar ese calentamiento? Solo Dios lo sabe. Porque, bueno, es verdad, los mares están mucho más calientes, las temperaturas son más altas, parece que los inviernos duran más, los inviernos son menos inviernos, los veranos son más calurosos. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Como digo, solo Dios lo sabe, la tendencia es esa ahora. Pero es que a lo largo de la historia de la humanidad, y se achaca, esto se achaca, hago un paréntesis, al aumento del CO2, del anhídrido carbónico. Pero es que resulta que en el transcurso de esos 4.500 millones de años ha habido épocas en las que ha habido más CO2, más anhídrido carbónico en la atmósfera que ahora. Luego, en contra de lo que digan otros científicos, yo me quedo con la duda de qué va a pasar en un futuro, que solamente Dios lo sabrá. Ya se adoptó
una creencia política e institucional en los años 80, en las que intervinieron la ONU y la NASA, adoptando el término de cambio climático. Y la Comisión Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC, que también se llama, fue creada en 1988 y consolidó definitivamente como expresión oficial para describir los efectos del aumento de gases de efecto invernadero por la acción humana. Pero ya digo que en el transcurso de la historia, eso está en cualquier libro que consultéis, ha habido épocas en las que ha habido más CO2. Luego, achacarlo al CO2, al aumento del CO2. Ha habido épocas en esas, hace 3.500 años, aparecieron las primeras formas de vida, fueron microbios primitivos, todavía no existía lógicamente el hombre. Los orígenes del hombre datan de 2.400 años, que no era hombre, era el Homo erectus y después el Homo sapiens. Y el hombre, se estima, el hombre como tal, con cerebro, con inteligencia y tal, que tiene unos 500.000 o 600.000 años, no más. Durante esa época, ha habido a lo largo del Pleistoceno, que comenzó hace 2.500 años, ha habido épocas en las que ha habido unas temperaturas extraordinariamente bajas, de tal manera que cuando el hombre existió, los primeros pobladores, ya como humanos, estuvieron a punto de extinguir, dados los fríos intensos que había. Y esos periodos de grandes glaciaciones terminaron hace unos 11.700 años. Y ahora estamos en una época en la que se llama Holoceno, que es una época de transición entre glaciaciones y épocas cálidas. Y en definitiva, así están las circunstancias. No me voy a extender más, porque yo creo que ya les estoy aburriendo un poco. Así que, bueno, con eso yo doy por terminada mi charla, no sé qué quieran preguntar algo, y doy paso a mi colega. Bueno, buenas noches a todos. Yo en primer lugar quiero agradecer a la Hermandad de la Asunción y a su Junta de Gobierno el contar conmigo para esta charla sobre los milagros, vinculados en este caso con el terremoto de Lisboa y la vinculación con la Virgen de la Asunción, ¿no? De igual manera agradecer a mi tío Pepe Romero, que fue el que me implicó en esta historia, y de igual manera a Carlos Galvez por su colaboración. Yo en mi intervención quiero tener también un recuerdo para mi compañero José Javier Mateo Llama, que tristemente, bueno, pues hace unos años que lo perdimos, y precisamente fue con él, con el primero, que abordamos él, por un lado, un estudio sobre el hospital de la Asunción, y yo en este caso el hospital de Corpus Christi vinculado al Carmen, en un trabajo colaborativo que hicimos los dos. Pues bueno, y seguramente que a él le encantaría pues haber dado precisamente esta conferencia, esta charla, porque era un absoluto enamorado de la Virgen de la Asunción y de luego también de la cofradía de la Asunción, ¿vale? Y nada, simplemente pues también dar la enhorabuena a José Antonio Maldonado por su interesante aportación, ¿vale? Bueno, entrando en materia, voy a hacer un breve recorrido a modo de contexto histórico, sobre todo, hasta llegar a 1755, evidentemente siempre vinculado con Estepa, con la Virgen de la Asunción y con su templo, su hospital, ¿vale? Es verdad que lo único que tenemos referente al el no daño sufrido en Estepa por aquel terremoto, que se vincula evidentemente a un acto milagroso con la Virgen de la Asunción, y así lo reconoce el consistorio, el Consejo de la Villa, el Ayuntamiento en aquel momento. Lo único que conservamos es una transcripción que hace Aguilar y Cano,
en el siglo XIX de las actas capitulares de aquel momento, porque las actas capitulares del Ayuntamiento de Estepa no se conserva prácticamente nada porque en el siglo XX se vendió casi todo el archivo histórico de Estepa como papel barato, ¿vale? No porque se perdiera, por daño, por inundaciones y tal, sino que se vendió como papel barato, al peso, y entonces no se conserva prácticamente nada. Aurora Sarte también tiene unas transcripciones que son del siglo XVIII, que nos las pasó tanto a Jorge Jordán como a mí, pero son cosas muy puntuales de corregidores, de cargos administrativos vinculados con el consistorio del Ayuntamiento de Estepa en aquel momento. Pero sí tenemos afortunadamente esa transcripción que encuentra o que transcribe al memorial estepense Aguilar y Cano, que leeremos al final, evidentemente, donde vincula y se reconoce a la Virgen de la Asunción, bueno, pues el agradecimiento porque no hubiese daño en este terremoto, ¿vale? Bueno, con respecto a un primer apartado, como tenéis ahí, Reconquista, Patronazgo, Iglesia, Hermandad y Hospital. Muy brevemente voy a hacer un comentario hasta llegar a lo que es propiamente el año 1755. Bueno, todos sabemos que la devoción en Estepa a la Virgen de la Asunción se remonta a la conquista o reconquista de Estepa a los musulmanes, supuestamente el 15 de agosto de 1241, ¿de acuerdo? El rey Fernando III el Santo conquista Córdoba en 1236, después conquistará Sevilla en 1248, entre medias recorre su hueste esta parte, esta región, y conquista Estepa en 1241, ¿de acuerdo? Tradicionalmente, como digo, y de manera legendaria, bueno, pues se tiene como el 15 de agosto, por lo tanto, festividad de la Asunción de la Virgen, se acoge como patrona de Estepa, puesto que vuelve a manos de la cristiandad, podemos decir, pues Estepa. Un dato que posiblemente algunos desconozcáis. Los vestigios más antiguos que hay en Estepa vinculados con el cristianismo, ¿vale?, están en la calle Mirasierra, cerca de Santana. Allí apareció un yacimiento hace años, con aproximadamente unas 15 o 20 tumbas, pero lo más importante que hay allí, posiblemente para nosotros como cristianos, como católicos, es que en ese yacimiento apareció también una pequeña piscina o pila de bateo, por lo tanto era también un baptisterio, con lo cual indica que fue de los primeros asentamientos cristianos, en este caso en Estepa, en época tardo-romana. Estamos hablando en torno al siglo IV aproximadamente, ¿de acuerdo? Los visigodos, después de ser arrianos, acogen también el cristianismo, ¿vale? Vienen los musulmanes, por lo tanto, época de Fernando III, reconquista porque es recuperar o volver al credo cristiano, ¿de acuerdo? Bueno, aquí viene un dato importante que los últimos estudios científicos por parte de medievalistas afinan que la fecha de posible conquista de Estepa o de entrega de Estepa o paso a mano de la corona de Castilla es en febrero de 1241. Febrero de 1241. Esto no quiere decir absolutamente nada, ¿vale? Que nosotros tradicionalmente tenemos 15 de agosto el patronazgo de la Virgen de la Asunción, eso no cambia absolutamente nada, pero que históricamente parece que, según los documentos y los recorridos de la hueste en aquel momento, pues la conquista es en febrero de 1241. Lo que es cierto es que la costumbre pues reconoce que desde la Baja Edad Media la Virgen de la Asunción es la patrona de Estepa y posteriormente será nombrada alcaldesa perpetua de la ciudad. Es, por lo tanto, de las primeras advocaciones religiosas. La primera parroquia, como bien sabéis, es Santa María de la Mayor de la Asunción y Matriz, ¿de acuerdo? Y es, por lo tanto, también posiblemente de las más antiguas cofradías y hermandades que tenemos en Estepa, ¿vale? Por lo tanto, bueno, le da nombre, como hemos dicho, a la primera parroquia desde la segunda mitad del siglo III. En 1241 se conquista por Fernando III, pues a partir de ahí ya la primera parroquia, como digo, primeramente en Santa María, por si uno no lo sabe, lo que hay ubicado es resto de una primitiva mezquita. Sobre ella se levanta
el nuevo templo cristiano, como digo, a partir de esa fecha. Primero una iglesia mudéjar, que es la parte de los pies, que es la parte más antigua, se va a ir remodelando ya más adelante durante el siglo XV y XVI en el aspecto tardogótico que tiene el resto de las naves que tienen mayor altura. ¿Vale? Bueno, en torno a dicha parroquia y hermandad se funda, con el apoyo regio, el Hospital de Pobres Enfermos de la Asunción. El primer hospital que está documentado que existe en Estepa, el de Pobres Enfermos, como estamos comentando, con la vocación de la Asunción, posiblemente vinculado o cercano o próximo a la propia parroquia dentro, intramuro de la fortaleza, de la muralla, ¿de acuerdo? El segundo hospital que se levanta en Estepa va a ser el de Corpus Christi, para pobres transeúntes, gente que iban de paso, que no tienen recursos ninguno. Entonces, durante 3 noches podían estar en este hospital, se le curaba y tal, y a continuación se le pagaba el desplazamiento hasta el siguiente hospital de pobres transeúntes que hubiese en Osuna, en Marchena, donde fuese, ¿de acuerdo? O en Antequera, dependiendo de la dirección que tomase. Este segundo hospital de transeúntes pensamos que a partir de 1462 posiblemente cuando arranca y cuando funciona vinculado, siempre vinculado con la ermita del Cristo de la Sangre, ¿vale? Tenemos que olvidarnos de la iglesia del Carmen que tenemos actualmente porque esta ermita del Cristo de la Sangre y este hospital de Corpus Christi estaba justo o aproximadamente donde está actualmente la guardería que hay allí pegando a la muralla, o por allí estaría. Extramuro, por lo tanto, ya en los arrabales, ¿vale? Es un hospital que se levanta bastante después desde la Asunción, pues no está dentro de la muralla, está en los arrabales, en los exteriores, pegando a una de las puertas de entrada del castillo de Estepa, ¿vale? Entonces, el primero, el de la Asunción, está dentro del castillo, el segundo, el de Corpus Christi, vinculado con el Carmen, está extramuros. Es curioso que en 1594 ambas cofradías, la de la Asunción y la de Corpus Christi, se llamaban entonces en aquel momento, no estaba todavía la vocación del Carmen, litigaron por el orden en la procesión del cuerpo. Sabían todos que la más antigua era la de la Asunción, pero el Corpus Christi, por tener precisamente la vocación del cuerpo de Cristo, dijeron que ellos tenían preferencia en el orden del cortejo. La cuestión era que quien iba la última era la que tenía más prestigio, era más reconocida y tenía pues más validez, ¿de acuerdo? Finalmente aquel pleito lo ganó la Virgen de la Asunción porque legítimamente era bastante más antigua que la del Corpus Christi, ¿de acuerdo? 1594. Bueno, una fecha importante en Estepa, en 1559, puesto que acaba el mandato o gobierno de la Orden Militar de Santiago en Estepa para pasar, en este caso, a una familia de banqueros genoveses a los cuales le entregan Estepa y en gran parte toda la comarca. Más de la comarca actualmente, porque tanto Sierra de Yegua como Alameda pertenecían en aquel momento al señorío de Estepa. Esas localidades hoy en día pertenecen a la provincia de Málaga, como sabéis. Vale. Bueno, pues a partir de este momento aparecen los primeros marqueses de Estepa, los centurión o centurioni, como aparecen en los documentos italianos, provienen de Génova y son banqueros, son prestamistas. Carlos V tiene importantes deudas contraídas con ellos. Carlos V, pues, ni corto ni perezoso, le entrega o le paga con territorio de su reino, en este caso, pues, lo entrega a Estepa, ¿de acuerdo? Bueno, 1616 se va a construir la nueva ermita y el nuevo hospital de la Asunción en la calle Mesón, donde nos encontramos. Esta iglesia se comienza a construir a partir de 1616. ¿Qué pasa? Que la parte del cerro se está despoblando, lógicamente, ya vivir intramuro de la ciudad era algo absolutamente nada práctico. Los arrabales van creciendo cada vez más, tanto el que va dirección a Los Remedios como el que iba dirección a La Coracha, posiblemente el de La Coracha primero por el abastecimiento de agua que había allí, ¿no?, de agua natural. Van surgiendo los arrabales, se va abandonando poco a poco el cerro, la alcazaba, el palacio del marqués que estaba allí, y desde luego las murallas se van de igual manera pues abandonando. A partir de no tiene sentido el tema militar o defensivo, ¿de acuerdo? Aunque hay que pensar que Estepa, el último ataque nazarí que tuvo, vuelvo un poco hacia atrás, fue 1462. 1462, la batalla del Madroño, donde los nazaríes arrasaron prácticamente
no el castillo, pero sí todos los arrabales y, bueno, llevaron cautivos, robaron todo el ganado, quemaron las cosechas, 1462. Y Estepa fue conquistada en 1241. Cuando hablamos de Estepa como enclave de zona fronteriza, de banda morisca, como se llamaba, pues hay que pensar que durante casi 2 siglos fue auténtica frontera entre el reino cristiano de Sevilla y el reino nazarí de Granada. 1241 se conquista y todavía en 1462 están sufriendo ataques de los nazaríes, ¿de acuerdo? Bueno, en esta nueva iglesia que se levanta, en la que estamos, participan de una manera importante los marqueses de Estepa, que son los patronos, los que van a patrocinar casi todos los edificios religiosos en Estepa, era también su obligación por otra parte. Ellos son marqueses de Estepa y también son marqueses de Armunia, ¿vale? Armunia es un título que está vinculado a ellos también, de acuerdo, junto con otros títulos que ellos traen de Italia. Catalina de Bailén, muy vinculada con ellos, y María de Samudio también estaba o colabora con levantar esta iglesia de la Asunción. En el 46 se amplía dicha ermita, quedaría pequeña y la amplían. Debió tener algún problema estructural porque en el 52, o hasta el 52, no la acaba bendiciendo el vicario en aquel momento, Jerónimo de Rivera. Bueno, sabéis que Estepa fue vicaría bene nubio, o nubio diócesis, verdaderamente de nadie, posiblemente porque estaba en tierra de nadie. Esta figura de la vicaría o del vicario eclesiástico es como un reducto que queda de la orden militar de Santiago. La orden militar tiene el poder civil, militar y religioso, son freires, están ordenados. Cuando la orden militar se va de aquí, el marqués tiene la autoridad, el poder civil y el gobierno, pero no el religioso, evidentemente. Entonces, queda aquí esa figura del vicario, que además, hasta prácticamente mediados del siglo XVII, siguen proviniendo a la mayoría de estos vicarios de la parte de Extremadura, del entorno de Llerena, Jerez de los Caballeros, ¿vale? Un territorio muy vinculado con la Orden de Santiago. De hecho, llegará a ser un contrapeso, el vicario de Estepa llegará a ser un auténtico contrapeso desde el punto de vista de la gestión o del poder en la localidad con respecto al marqués de Estepa, ¿vale? Y llegó a haber bueno, pues, algunas problemáticas importantes. Bueno, pues Jerónimo de Rivera, vicario, es el que bendice en 1652 en la iglesia. Seguimos avanzando. Entre 1716 al 46 se construye la Torre Camarín, que está a mi espalda, ¿de acuerdo? Este modelo de Torre Camarín viene directamente copiando el modelo que hay en Málaga. La Victoria de Málaga tiene una cripta, sacristía y camarín. ¿Por qué copia el de Málaga? Porque es anterior que lo de Estepa, ¿vale? El que respeta casi con exactitud el modelo de Torre Camarín de la Victoria es este, el de la Asunción. Porque el del Carmen no tiene la cripta justo subterránea y el de los Remedios tampoco. Tenía posiblemente el panteón o la cripta anexa a algún lateral del camarín, ¿vale? Pero es todo un bloque arquitectónico. Panteón o cripta, sacristía y camarín. Y es una torre casi exenta de la iglesia, ¿de acuerdo? Y eso es típico arquitectónicamente y característico del barroco andaluz, y desde luego aquí se ve claramente en Estepa en 3 vocaciones marianas importantes, como digo, como es Remedio, Asunción y Carmen, en el mismo orden, en la calle en la que nos encontramos, ¿vale? Colabora, en este caso con el camarín, Salvador del Barco y Roble. Bueno, ahí tenía a continuación algunas imágenes. He querido traer imágenes lo más antiguas que he podido, no son mías evidentemente, son de la fototeca de la Universidad de Sevilla. Estas imágenes son las que ilustran el catálogo arqueológico de Hernández Díaz, Sancho Corbacho y algunos otros historiadores emblemáticos de Sevilla o del arte de la parte occidental de Andalucía. Son imágenes del año 47, casi todas ellas. Todas las iglesias de Estepa tienen efectivamente pues, unas 15 o 20 imágenes de este tipo, que son las que ilustraban las publicaciones que ellos hacían. También la siguiente, pasa a Carlos si quieres. También esa. Es el propio interior del templo, ¿vale? Pero con un aspecto, una fisonomía pues, de los años 40 del siglo pasado. Bueno, el retablo que tengo a mi espalda es de Escuela Sijana, de Juan José González Cañero, del 1749. Tanto la portada como el zócalo que tenemos aquí, perdón, el que está en el camarín, es de mediados del 18, Andrés de Zavala. Andrés de Zavala es un arquitecto vizcaíno que es el que hace la portada del Carmen. La portada del Carmen era Andrés de Zavala. Es el mismo que hace esta portada de la Asunción posiblemente y el zócalo del camarín. Toda la capilla de San Pedro, el retablo,
y la escultura, la imaginería, excepto la Virgen de los Dolores, San Pedro, Cristo de las Penas antiguo, el retablo es de Diego Márquez, escuela antequerana. Andrés de Carvajal es el que hace este retablo que tengo yo a mi derecha de la Inmaculada, y la imaginería también es suya, ¿vale? La Inmaculada, el San José y San Felipe Neri son de Andrés de Carvajal, escuela antequerana, ¿vale? El púlpito de estética neoclásica, ¿vale? Ya de finales del 18, toda la pintura mural, pero lo que es la más ornamental y decorativa corresponde a Manuel de Jodar y Romero, de 1754, patrocinada toda esta pintura en gran medida por Mariana Suárez de Figueroa y su hijo Lorenzo de Córdoba y Centurión. Pero lo que son los lienzos que estáis viendo, ¿vale? Que están en los medios puntos y centrando la nave, posiblemente sean de Juan de Espinal, un pintor de escuela sevillana, seguidor de Domingo Martínez. Domingo Martínez es de la escuela de Murillo. Murillo, Domingo Martínez, Juan de Espinal, ¿vale? En Écija están documentados obras de Juan de Espinal y son muy parecidas a estas que tenemos aquí. Los que están en los tonos, ¿vale? Los que son lienzos puramente y no la pintura al fresco como estoy comentando, ¿vale? En 1732 se funda la Hermandad del Rosario de la Asunción y de igual manera también aquí en esta iglesia el Rosario de la Aurora, pero también vinculado a vocación de asuncionista, podríamos decir, ¿no? Incluso un poquito antes, porque por ejemplo en el Carmen, en 1692, cuando se crea la Hermandad del Rosario del Carmen. Y la de los Remedios, igual, 1730 y algo, Rosario de los Remedios. En Estepa va a haber aproximadamente unas 15 hermandades o vocaciones del Rosario de toda vocación mariana. Incluso algunas veces distinguiendo Rosario de mujeres, específicamente, ¿de acuerdo? Eso conllevó que tal cantidad de rosarios había en el siglo XVIII que el vicario tuvo que poner orden porque muchas veces coincidían los recorridos y había altercados y situaciones pues complejas, ¿de acuerdo? Si alguien recuerda, en el Carmen una colección que había de faroles así de un tamaño considerable, lo utilizaban todo eso para los rosarios de la Aurora, igual que aquí en la Asunción, igual que en los Remedios, ¿de acuerdo? Bueno, aquí imágenes. Esto preside lo que es la portada del antiguo hospital, ¿no? No sabemos en qué momento tiene el título de Real Hospital de Pobres Enfermos, ¿vale? No sabemos si es con Felipe IV, que es cuando la época en la que se levanta esta iglesia y el hospital anexo, que estaba justo al lado, porque es verdad que el escudo recuerda más a la época de Carlos III, recuerdo, Carlos III, Carlos IV, aproximadamente, ¿vale? Y después una imagen de la Asunción, pero la que preside Santa María de la Asunción, la mayor y matriz, ¿vale? Bueno, la vinculación de la Virgen de la Asunción con el Marquesado de Cerveral, como bien sabéis, los tenemos aquí anexo, a mi derecha. De hecho, hay una ventanita aquí en la capilla de San Pedro que comunica con la capilla de los Dolores, porque esta capilla en origen surge como la capilla de los Dolores, servita, ¿vale? Devoción que difundió y que trajo aquí a Estepa pues, el vicario, uno de los vicarios, posteriormente Manuel Bejarano Fonseca. Vale, bueno, pues Manuel Bejarano Fonseca, vicario de Estepa entre 1738 al 77, un personaje emblemático en la historia de Estepa y dentro de la vicaría, desde luego, ¿vale? Su sobrino, Manuel Bejarano Campañón, va a ser el primer marqués de Cerverales a partir de 1753 y va a ocupar la casa, posiblemente, que era propiedad de su tío, el vicario. Heredó, como digo a continuación, la Casa del Palacio, la Casa Palacio del Vicario, que estaba anexo al Templo de la Asunción en 1756. Esta familia fue muy devota, estuvo muy vinculada tanto con la Virgen de los Dolores Servita, puesto que esa capilla, repito, la funda el vicario Bejarano, ¿de acuerdo? Y de igual manera patrocinaron y colaboraron muy estrechamente con la patrona, con la Virgen de la Asunción y con su iglesia, ¿vale? Hasta que, el punto que en 1693 la marquesa Isabel de Reina Juárez de Negrón, junto con su hermana Natalia, encargan a las hermanas Antunes el bordado del magnífico manto profesional y una saya de seda blanca que se conserva actualmente, el manto que conocemos, ¿no? ¿Pasa? Bueno, pues una de las piezas más importantes de Estepa y de la arquitectura civil del 18, al menos en la provincia de Sevilla, ¿vale?
Pasamos a otro apartado y empezamos ya con los milagros que se vinculan y se le atribuyen a nuestra patrona, a la Virgen de la Asunción. Y empiezo por la colección de votos que están aquí justo en la subida al camarín, que muchos puede que conozcáis. Yo pienso que lo que queda hoy es un pequeño ejemplo de lo muchísimo que debería de haber, porque da la casualidad que estos son todos de principios del 19, o sea, son de 1802 a 1914. Tendría que haber multitud de muchos más votos, que son actos milagrosos, ¿no? Los estepeños o gente cercana a Estepa se encomienda a la Virgen de la Asunción por enfermedad, por algún tipo de problema, siempre evidentemente por enfermedades, sanan, curan milagrosamente y entregan aquí a la Iglesia como testimonio fehaciente de ese acto milagroso para todos nosotros, pues se entregan un voto. Son, por lo tanto, pinturas, como veremos a continuación, muy populares, tienen un carácter absolutamente popular. No pretenden ser una obra de Murillo, ni de Velázquez, ni de Van Dyck, ni de Rubens, sino que precisamente lo que pretenden, la intención es el reconocimiento y la acción de gracia, podríamos decir en este caso, de la sanación de enfermedades, algunas veces casi mortales, de estepeños y estepeñas, pues como actitud de agradecimiento, esos pequeños cuadritos, ¿no?, como un elemento absolutamente pues, devocional. Y no solamente cuadritos de pintura, sino de igual manera unas piezas como de hojalata, creo que son, de metal, con partes del cuerpo que me han sanado. Si yo tenía un problema en la vista, en los ojos, pues entrego un ojo aquí a la Iglesia para que quede constancia de ese acto milagroso, brazos, manos, pies, tronco, cuerpo entero, etc. ¿De acuerdo? Bueno, algunos de ellos, porque son bastantes. Relato lo que nos narran en algunos de ellos. Un albañil trabajaba en un tejado y se cayó sin hacerse daño al encomendarse a la Virgen de la Asunción. Otro limpiaba un profundo pozo y se descolgó del brocal una gran piedra, al encomendarse a la patrona salvó la vida. En la sala alta del hospital, que es lo que actualmente es el asilo, bueno, lo que era el asilo, ¿no?, hacían ejercicio los milicianos y se hundió el techo bajo sus pies, ninguno tampoco resultó herido. Bueno, pues como digo, en la escalera del camarín, donde se encuentran todos estos votos, que coinciden que son de principios del 19 a casi principios del 20, tenía que haber muchísimos más, ¿vale? Y responde, por lo tanto, pues eso, a sanaciones de forma prodigiosa. 11 personas son los que están documentados por intercesión de la Virgen de la Asunción, según estos votos. ¿De qué familias pertenecen? Algunos apellidos que ya no se conservan hoy en día aquí en Estepa, ¿no? González, Villasante, López, Cornejo, Fernández, Porquera, Rodríguez, Villatoro, Castilla, Rubio, Díaz, entre otros muchos. Y de igual manera, también se conservan, como veremos ahora, estas piezas, como os digo, de hojalata, de partes del cuerpo de las personas. Por lo tanto, se conservan casi 70 sanaciones también en cuadros con piezas de hojalata. ¿Pásalo? Bueno, pues esos cuadritos que tenéis ahí son esos conocidos devotos, también los hay en los remedios, también los hay en el Carmen. Y si en el Carmen y en los remedios los hay desde el siglo XVIII, incluso un poquito antes, si no recuerdo mal, pues aquí lo tenía que haber casi con total seguridad, se habrán perdido, ¿vale?, pero también lo tenía que haber con total seguridad anterior. Ese marco dorado que tenéis con las piececitas de hojalata son lo que también donaban los estepeños y estepeñas como agradecimiento a la Virgen por curar el brazo, la mano, el pie, los ojos, cualquier dolencia que tuviesen, como agradecimiento y reconocimiento y acción de gracia a la Virgen de la Asunción, pues presentaban también este tipo de piezas o de votos. Bueno, hay otro ejemplo que estáis viendo. Son pinturas absolutamente populares, porque algunas son muchas de ellas del 19 y desde el punto de vista técnico, bueno, pues la perspectiva y las proporciones no están nada conseguidas, pero vuelvo a repetir, aquí lo importante es lo que representan, lo que aluden, ¿de acuerdo? Todos actos milagrosos de personas que, bueno, con enfermedades, muchas de ellas de gravedad absoluta, pues sanaron por la intercesión y al encomendarse nuestros paisanos, en este caso a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, ¿vale? Bueno, vamos a otro
acontecimiento milagroso vinculado con la Virgen de la Asunción. Yo he intentado traer todos los pasajes legendarios que están recogidos pues, como acto milagroso de la Virgen. ¿Vale? Bueno, sería el cautivo de Argel y la Virgen de la Asunción. Sabéis mucho que aquí al lado está la calle, que tiene el título de cautivo, ¿vale? Pues precisamente viene por este acontecimiento que vamos a contar, que seguramente muchos de vosotros lo conocéis. Antes tenemos que situarnos. Estamos en la época gloriosa del Imperio Español, Carlos V, Felipe II, Felipe III, ¿de acuerdo? Los Austrias mayores e incluso los Austrias menores. En el Mediterráneo se disputaba el control del Mediterráneo con los turcos otomanos. ¿De acuerdo? Las dos principales potencias navales en aquel momento eran España, con sus aliados, ¿de acuerdo? Y vuelvo a repetir, los turcos otomanos. Carlos V fue derrotado en Argel en 1541 por los turcos, precisamente por Barbarroja, este corsario, pero tuvo una victoria España en Lepanto, la Santa Liga, reino católico, gran parte también de Italia, cuando participan contra los turcos, venciendo en 1571. Un personaje relevante, como Miguel de Cervantes, fue cautivo en Argel del 75 al 80 del siglo XVI, y en el 82 escribe precisamente un librito conocido como El Trato de Argel. Todos sabéis que Cervantes estuvo aquí en Estepa como recaudador para las galeras de los reyes, ¿de acuerdo?, en 1591. Lope de Vega también trata el tema de los cautivos, y sobre todo en Argel, ¿de acuerdo?, y escribe también una obra en 1599. En 1601 Felipe III intenta tomar Argel sin conseguirlo, y prácticamente durante el siglo XVI, XVII y XVIII está constantemente España disputando el control del Mediterráneo con los turcos otomanos. Bueno, pues en este contexto, en definitiva, es donde viene el siguiente pasaje. Un vecino de Estepa estaba cautivo de los moros, dice los documentos, ¿vale?, en Argel. Lloraba el 14 de agosto por no poder visitar a su patrona, cuya festividad evidentemente era al día siguiente, que era la Virgen de la Asunción. El amo, sarraceno, musulmán, al conocer la causa de su disgusto, le dijo: pues que te lleve tu patrona. Aquella noche, el moro, el musulmán, lo metió en un cofre, cerrándolo con llave, y se acostó encima de él incluso para mayor seguridad. Al despertar, a la mañana siguiente, se encontró en un lugar extraño, desconocido para él, donde además se oía un repique de campana cristiana, evidentemente. Abrió el arca, sacó a su cautivo y confuso le preguntó por aquel ruido y en qué lugar se encontraba. El cautivo, jubiloso, le dijo que estaba en Estepa, su tierra, y que el sonido que estaban escuchando eran las campanas de esta iglesia, esta campana de la iglesia de la Asunción, de su patrón. Al parecer el moro se convirtió al cristianismo, y en este templo se conservó durante bastante tiempo un arca y las cadenas en las que llegó este cautivo estepeño u ostipense. La calle, precisamente, estaba donde está actualmente el Palacio de Maqueda de Cerverales, ¿de acuerdo? Al ocupar esa calle, el palacio, se rotuló con el nombre justo, podemos decir un poco, la siguiente, ¿de acuerdo? Pero bueno, en recuerdo a este pasaje milagroso de un estepeño que queda en presidio en Argel, ¿de acuerdo? Y por este acto milagroso, pues vuelve a Estepa, su patria, para disfrutar el día 15 de la festividad de la Virgen de la Asunción de su patrón, ¿vale? Bueno, pasa a la siguiente. Bueno, pues la calle que todos conocemos, que está ahí al lado, y bueno, y un grabado en este caso de cautivo en Argel. Bueno, otro importante acto milagroso vinculado con la Virgen de la Asunción fue la epidemia de 1649. La peste asoló Europa desde la Edad Media, contagiándose por la picadura de las pulgas transportadas en las ratas. Afectaba al sistema respiratorio y nervioso y provocaba algunas veces la muerte de una manera absolutamente irreversible. Las relaciones comerciales entre continentes expandieron
y dieron mayor facilidad a que se contagiase en algunas regiones, países, que se contagiase por lo tanto la epidemia con mayor rapidez. La baja productividad de los campos en aquel momento, la creciente malnutrición, el hambre por la subida de los precios, la falta de higiene y la debilidad inmunitaria de la gente incrementaron la mortandad. La epidemia de 1649 devastó Sevilla, por ejemplo, y diezmó la población. Murieron 60.000 personas, por lo tanto el 46% prácticamente de la población en Sevilla por esta peste bubónica. La epidemia también afectó a la comarca de Estepa, la pobreza y el hambre en la Sierra Sur. Hablan los documentos o los historiadores que fue muy severa. A mediados del siglo XVII se dice textualmente sobre Estepa, de las pocas fuentes que hay, villa sumamente pobre, con estrechez de los tiempos y disminución de la vecindad. Las epidemias de peste del 48 al 50 del siglo XVII, la villa estepense se libró, pusieron medio, también por otra parte, por el mucho gasto en cerca y guardia para que prácticamente nadie entrase ni saliese y no se transmitiese, por lo tanto, la enfermedad. Tanto en Estepa como en otros muchos lugares se dedicaron actos, cultos, votos, juramentos a los santos para la protección de la villa y la llegada, pues, lo más próxima del fin de la epidemia. En Estepa, la milagrosa salvación de la peste se atribuyó a la intercesión de la Virgen de la Asunción. Por ello, se celebraron fiestas en honor a nuestra patrona el 20 de octubre de 1650, hace 375 años, ¿vale? Se cumplirá dentro de pocos días, y además, bueno, pues con fuegos artificiales en la víspera y bueno, pues celebrando efectivamente que la localidad había salido indemne de, bueno, pues de una epidemia absolutamente devastadora en ciudades próximas, en este caso como Sevilla, como hemos visto. Bueno, pasamos a la fecha que nos interesa, el año 1755, el año del terremoto de Lisboa. Voy a intentar relatar cómo era Estepa y cómo vivía la gente en el año, precisamente, del terremoto de Lisboa, ¿vale? Bueno, nos gobernaba en aquel momento en España Fernando VI, ¿vale? Era hijo de Felipe V d'Anjou y este hombre se casó con Bárbara de Braganza. Aquí en Estepa nos gobernaba como marqués de Estepa, en este caso el séptimo marqués de Estepa, Juan Bautista Centurión. Este hombre fue 3 veces grande de España, era gentil hombre de Cámara del Rey, llegó a tener 12 títulos nobiliarios entre condado y marquesado, 12. Casó primero con su tía María Luisa Centurión y después casó con Mariana de Urría Pinatelli. A través de este marqués de Estepa, es cortesano, vive en Madrid, es como llegan las imágenes del escultor Luis Salvador Carmona a Estepa, a través de este marqués, ¿vale? Y alguna otra obra artística muy importante. En este año, ¿quién era el vicario? Ya dijimos que la vicaría era otro institución y poder en el pueblo absolutamente fundamental. Pues era precisamente Manuel Bejarano y Campañón, ¿de acuerdo? El que después su sobrino ocupará y tendrá el título de Marqués de Cerverales, ¿de acuerdo? Bueno, pues Manuel Bejarano va a ser precisamente el sobrino del vicario, vizconde de Bejarano y primer marqués de Cerverales. Fue regidor de Estepa y casó con María Ercinda de Argumosa, ¿vale? Vicario fue en aquella época Manuel Bejarano y Fonseca, que ya lo hemos comentado. Esta familia viene originariamente de Jerez de los Caballeros, está vinculado con la Orden de Santiago y fue una oposición importante al marqués de Estepa en aquel momento. Bueno, vamos a algunas fuentes documentales. No tenemos específicamente del año 55, pero sí tenemos del año 51. El catastro de Senada, que es como un inventario que se hace de toda la población de la mayoría de pueblos de España, ¿vale? Pues nos dice lo siguiente. ¿Quién gobernaba el consistorio, el consejo de la villa en aquel momento? Pues tenemos Alfonso del Águila y Roja, era el alcalde por el Estado Noble, Juan Baena Franco, alcalde por el Estado General, José María de Vergara y Pedro de Reina Fernández eran los regidores, Francisco de Paula Honorato era el escribano del Cabildo de la Villa, Manuel Díaz Peña, Sebastián Muñoz Cívico, Francisco Muñoz Palo y Salvador Machuca fueron nombrados por el Ayuntamiento, el licenciado Francisco Díaz Bravo y Rodrigo de Melgar y Córdoba fueron nombrados por la Real Hacienda
y Juan Cristóbal del Valle, que era el presbítero, o era presbítero. También el licenciado José Santaella, Carrillo Albornoz, era corregidor, y Francisco Montero, junto con Bernardo José Domínguez, que eran testigos. Todos esos aparecen como autoridades en el catastro de Senara vinculados con Estepa. Bueno, vamos a ver en Estepa qué es lo que había en la gente, pues cómo vivía y cuál era la actividad económica y demás. Aproximadamente, ¿no? 3.700 fanegas de olivar, ¿vale? Teniendo en cuenta que una fanega pues, son unos 7.000 metros cuadrados, ¿vale? 3.700 fanegas de olivar, 112 fanegas de viña, 51 vigas de molino de aceite, 911 colmenas de miel, evidentemente, 1.753 vecinos, solamente se cuenta cabeza de familia, ¿vale? Esto hay que multiplicarlo por 4 aproximadamente, ¿de acuerdo? Había 2 mesones, uno del presbítero Juan de Luque y otro de Juan de Córdoba. Había 2 hospitales, el de enfermo, el de la Asunción, de Fundación Real de la Asunción, y el de mendigo o pobres enfermos del Cristo de la Sangre de la Cofradía del Corpus Christi. Había un regidor, 8 escribanos, un escribano real, 7 abogados, 7 procuradores, 7 oficiales de pluma, un almotasén, que era el que controlaba los pesos y las medidas, para que no hubiese engaño, un medidor y corredor, el vicario Bejarano Fonseca en aquel momento, un fiscal, un organista, un notario mayor, un juez de renta, 7 administradores de renta, oficinas de alcabala y de correo, 7 guardas de campo, 2 preceptores o profesores de gramática, 6 maestros de primeras letras, 3 médicos, 3 cirujanos, 9 sangradores, 3 boticarios, 2 pañeros, 16 tiendas de mercería, de especias, semillas, turrones, algo curioso, 7 abastecimientos de carne, taberna, jabón, aguardiente, muy vinculado también con Estepa, antiguamente, 21 marchantes de ganado, aceite, grano, zapateros, 5 traperos, criadores de seda, 8 taberneros, un casamentero, 41 panaderos, 2 mesoneros, 29 arrieros, 28 carreteros transportistas, cosarios, un recobero que revendía, un carbonero, 3 medidores de tierra, 6 arrendadores de diferentes, el molino, el voto de Santiago, etcétera, un pastelero, 2 cortadores de carne, 10 maestros barberos con sus oficiales, 5 maestros de albañil con 3 oficiales, 18 carpinteros con 9 oficiales, 2 maestros doradores, 4 maestros sastres, 2 maestros sombrereros, un maestro cordonero, 2 maestros chocolateros, 12 maestros pedreros, 12 maestros yaseros y caleros, herreros, herradores, zapateros, tejedores, 2 jaboneros, 2 plateros, 2 caldereros y latoneros, un confitero, un zurrador que trabajaba el cuero, un taconero, 3 albarderos, los que trabajan los aperos de las bestias, de los animales, un cohetero, incluso con su oficial, ¿no? Lo tendrían atestado trabajando la gente de los Remedios y los de Santana, me imagino, ¿no? Preparando allí pólvora para un enjabelgador, los que encalan, 2 maestros odreros. Hay que tener en cuenta que Estepa después se abre paso a los olivares, pero Estepa principalmente, según el escudo que tenemos, lo que había era viñas. Entonces el tema del vino y la viña era tan importante. 4 sirvientes, 14 tenderos. Bueno, pues una vitalidad importante en aquella época en la Estepa de mediados del 18. Pero es que sigue el documento, había 1.075 jornaleros, 243 pobres, pero además de solemnidad, 243, un número importante, 140 clérigos. Esto está directamente vinculado por el hecho de la existencia de la vicaría eclesiástica, ¿de acuerdo? Vicaría eclesiástica que no se extingue hasta 1874. Entonces, desde que existe el marquesado, la Orden de Santiago, hasta 1874, aquí hay una autoridad eclesiástica que funciona casi como una diócesis, ¿no? Bueno, vamos ya sí a lo que es el terremoto de Lisboa, vinculado, la mediación en este caso, para que no hubiera ningún tipo de desastre en Estepa a través de la Virgen de la Asunción. Esta parte me la salto porque ya la ha comentado José Antonio, ¿vale? Bueno, vuelvo a repetir, no hay mucha documentación, nos remitimos principalmente al acta capitular del Ayuntamiento, que es muy rica, muy extensa, y la voy a leer casi al completo, ¿de acuerdo? Bueno, pues la tradición nos habla del pánico que hubo efectivamente en Estepa y del sentimiento de gratitud infinita hacia la Virgen de la Asunción por la salvación milagrosa de la localidad, de sus casas y de su gente. Los escasos documentos citan el acta capitular del voto o juramento
y fundación de la novena del terremoto, ¿de acuerdo? Al parecer, el seísmo fue imponente, hablan algunos historiadores, en Estepa, pero los estragos, afortunadamente, para todos nuestros paisanos, se redujeron a desperfectos en edificios sin ninguna muerte vecinal, de ningún vecino, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es para darle infinita gracia y eterna a la Virgen de la Asunción, a nuestra patrona, ¿no? El peligro, por lo tanto, fue enorme, pero la villa se libró de forma milagrosa. Este prodigio salvífico se atribuyó, por lo tanto, toda la localidad, lo atribuyó y lo vinculó a la Virgen de la Asunción, el consistorio. Por lo tanto, rápidamente pues, se puso manos a la obra para preparar toda una serie de actos de reconocimiento y de acción de gracia a nuestra patrona. Por ello, el 14 de noviembre, el Cabildo Estepeño, el Consejo de la Villa, reconoció de forma piadosa la protectora gracia de nuestra patrona. Ratificó dicho patronazgo, que venía de antigua tradición, y decretó la celebración de fiestas en acción de gracia. Desde siempre, todo Estepeño y Estepeña ha considerado a la Virgen de la Asunción como nuestra patrona y protectora, pero nunca, al parecer, estaba recogido documentalmente. Aprovecharon este momento para dejar testimonio por escrito en las actas capitulares del Ayuntamiento, ¿vale? Bueno, sabemos que la novena de la Asunción se celebra cada año en torno al 1 de noviembre, la novena del terremoto, como perpetua gratitud a la patrona por la protección de la villa ostipense en dicho seísmo. Tiene, por lo tanto, 2 novenas. Esta sería la segunda, la primera, evidentemente, la del 15 de agosto, que es el día de la Asunción de la Virgen, que se celebra pues, la primera novena. Bueno, el Cabildo del Consejo, en 14 de noviembre de 1755, ya casi todo esto es literal, con motivo del terremoto que tuvo lugar el sábado, día 1 de dicho mes, se tomaron los acuerdos que se copian. Nos va a relatar pormenorizadamente todos los acuerdos a los que llegan, ¿de acuerdo? El texto es muy rico, culto, como suele ser la escritura y la redacción en esta época, ¿vale? Me imagino que lo entenderemos bien, ¿vale? En la villa de Estepa, en 14 días del mes de noviembre de 1755, la villa y su consejo se juntaron a cabildo, como lo han hecho de uso y costumbre, a saber, no va a decir quiénes eran los que participaban en ese cabildo, ¿no? Los concejales, podríamos decir, ¿no? Los señores don Miguel de Flores, abogado de los Reales Consejos, corregidor de esta dicha villa, su estado y jurisdicción, don Juan de Soto Avilés y don Alonso Jaro, alcalde ordinario por ambos estados, don Miguel de Santervá, o Santervae, también aparece en algún documento, guerrero, alguacil mayor por el estado noble, don Juan de Santervá Basán, Manuel Díaz Peña y Matías de Torres, regidores por ambos estados. Sabéis que hay en Estepa un cortijo que se llama Santervá y un pago o término de tierra que se llama Santervá o Santervae, que está de la Salada a dirección a Casariche. Vale, este apellido, esta familia. Atribuyendo a su poderosa intercesión que en su término se hayan experimentado menos estragos que en las demás poblaciones de nuestro continente, de nuestra región, ¿vale? No siendo justo, a vista de tan singular beneficio, no hacer alguna pública demostración de nuestra debida gratitud. Tenemos que hacer algo por este acto absolutamente milagroso que salvó la vida de todos los estepeños. Ha decretado el Consejo de la Villa, la máxima autoridad en la localidad, para dejar un monumento antiguo de nuestro perpetuo reconocimiento. Por la tradición inmemorial, y efectivamente, desde la conquista de Estepa, desde luego, ¿vale? Desde aquel 15 de agosto de 1241, podríamos decir, es adorada por tal patrona la referida imagen. Para evitar en lo sucesivo dudas y afirmar en pública forma lo expuesto, ratificar y confirmar la elección, voto y juramento que la villa tenga hecho, y para lo cual, usando de las facultades que para semejantes casos le competen por derecho al consistorio, que es la máxima autoridad, y observando las solemnidades por él prevenidas, ratifican y confirman por este acuerdo la citada elección, voto y juramento del patronazgo inmemorial que nos vienen hablando desde el siglo XIII, desde mediados. A mayor abundamiento por sí y en nombre de los demás vecinos de esta villa, que ahora son y en adelante fueren, o sea, nosotros, por ejemplo, ¿vale? Eligen, nombran, votan y juran por tal patrona y tutelar de ella la citada imagen de dicho título de la Asunción, que se venera en su capilla,
aquí, en esta iglesia. Y se obliga a los señores jueces y demás capitulares, lo que serían los concejales hoy en día, por sí y a su nombre de los ayuntamientos sucesivos, asistir en la citada capilla el día 15 del mes de agosto por la mañana y la tarde, había por lo tanto doble sesión, a la función de iglesia y procesión que se hiciese en cada uno de los años siguientes, haciendo las demás demostraciones y asistencia que como tal patrona deben ser tributadas a la expresada imagen, y así lo acordado. Asimismo, teniendo presente que el espantoso terremoto se sintió en día que por ser sábado está con especialidad dedicado al culto de la Reina del Cielo, por cuya razón en dicho día no se experimentó la ruina amenazada que sí hubo en otras muchas localidades, con gran mortandad, como nos ha comentado José Antonio, para que se conserve la memoria y se remunere en parte tan especial clemencia de la Virgen hacia todos nosotros y nuestros antepasados, ha acordado la villa que en todos los sábados del año, para siempre jamás, se guarde abstinencia de carne y se obligan a observar y cumplir con la abstinencia decretada, en aquella vía y forma que por derecho puede, de cuya facultad quiere usar y usa según toda su extensión y plenitud, y así lo acordamos. Así que ya sabéis que en sábado deberíamos de seguir sin probar carne, ¿de acuerdo? La villa ha resuelto, por las razones insinuadas, se haga en el domingo próximo, se refiere evidentemente a noviembre, una fiesta solemne en acción de gracia a dicha imagen, manifestándose por la mañana de dicho día el augusto sacramento del altar, conduciéndola en la tarde de dicho día en procesión general a su citada capilla, desde la iglesia mayor. Se adora al Santísimo y después la llevan a Santa María para bajarla en un cortejo, en una procesión, hasta su iglesia, su capilla, aquí, ¿vale? Desde la iglesia mayor, donde ha de estar en la mañana de dicho día. Y para la dirección y solicitud de todo lo conducente a dicha función, la villa suplica y encarga a su merced dicho corregidor, el corregidor es la máxima autoridad, era el alcalde en aquella época, ¿vale?, practique con asistencia del dicho señor alguacil mayor toda la diligencia necesaria, acordando con el cabildo eclesiástico, con la vicaría, ¿vale?, todo lo que convenga a nombre del ayuntamiento, para lo que le conceden la precisa facultad. Y así lo acordaron, mandando asimismo que se publique bando en la forma ordinaria, fijando en los sitios públicos y acostumbrados testimonio de los decretos que anteceden, todos los decretos que previamente hemos redactado y que se han aprobado, de manera absolutamente unánime, para que se publiquen para el conocimiento de toda la ciudadanía, para que llegue la noticia a todos para su observancia y cumplimiento, los acuerdos que se habían llevado a cabo, en este caso, en el ayuntamiento, en el Consejo de la Villa. Y en la forma referida se feneció, se acabó este cabildo y a continuación viene la firma en dicho documento. Vale. Eso es el acta capitular del 14 de noviembre de 1755, reconociendo el patronazgo definitivo de la Virgen de la Asunción sobre Estepa y además, bueno, pues todas las celebraciones que se hacen como acción de gracia, en este caso por el no daño del terremoto en la localidad. Bueno, pues resumo un poco más o menos los acuerdos a los que llegó el Consejo de la Villa, ¿no? Ratificar el juramento de antiguo, no hacía falta posiblemente ratificarlo porque durante todos los siglos se ha reconocido siempre a la Virgen de la Asunción, vuelvo a repetir, sin ninguna duda, como la patrona y a vocación de las primigenias eclesiásticas en Estepa, religiosa mejor dicho, ¿de acuerdo? Pero en este caso, pues lo ratifican, aprovechan este documento, ¿vale? Ratificar el juramento del patronazgo de la Virgen de la Asunción sobre Estepa. La asistencia del Consejo de la Villa, de las máximas autoridades civiles, en este caso, de la localidad, el 15 de agosto, a la misa o función principal, junto con la procesión de la patrona, decretar todos los sábados del año esta abstinencia de comer carne,
recordando aquel sábado en el que se produjo el terremoto. Y en noviembre una misa de acción de gracia, exposición importante del Santísimo Sacramento del altar y procesión de la patrona, ya hemos dicho, desde la iglesia de Santa María, como la conocemos nosotros, hasta la iglesia de la Asunción en la que estamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta procesión, efectivamente, que se hace a partir de 1755, bueno, pues hace ya 270 años. ¿Pasa, Carlos? Bueno, el documento de la transcripción que tenemos en el Memorial Ocipense, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, Aguilar y Cano transcribe de manera casi literal. Las partes que aparecen en puntos suspensivos son lagunas que hay, que serán seguramente ilegibles, porque se hubiesen perdido. Bueno, pues afortunadamente se recoge el acta capitular del juramento y de la institución de la novena del terremoto, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Y ya por último, y para acabar, ¿vale? Y como curiosidad simplemente, ¿vale? Bueno, esta imagen, que la tenéis proyectada y está aquí a mi derecha, ¿vale? Este crucificado, que pertenece aquí a la iglesia de la Asunción, lo fechamos entre final del siglo XV y principios del siglo XVI, por lo tanto pensamos, al pertenecer al estilo tardogótico, que puede que sea de las imágenes más antiguas, pasionistas o cristíferas, que tenemos en Estepa. Se vincula con talleres sevillanos, al parecer, según me comentan otros compañeros. Ha estado siempre en la sacristía de esta iglesia, está actualmente, como digo aquí, encima del retablo de la Inmaculada. Si esta iglesia, hemos dicho que se levanta a partir de 1616, la amplían en el 40 y tanto, se acaba bendiciendo en 1652, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Evidentemente esta imagen no estaba aquí, tiene que venir de otro lugar. Pensamos que, como en casi todos los hospitales presidían las capillas o las salas principales donde estaban los enfermos una imagen de Cristo, y en muchos casos de Cristo crucificado, ¿de acuerdo? Que esta imagen pudiese ser el último o único vestigio que quedase de aquel hospital de pobres enfermos de la Asunción, que hubiese incluso dentro de las murallas del castillo de la villa de Estepa, el que estaba posiblemente cercano o próximo a la actual iglesia de Santa María, allá arriba en el cerro, ¿vale? Y bueno, simplemente destacarlo porque yo lo estudié hace un tiempo, creo que es muy interesante por lo antiguo y por lo simbólico que podría ser. Evidentemente esto es una aportación, una teoría, no tenemos documentación todavía ninguna y además es muy complicado posiblemente encontrarla, pero bueno, que es una imagen que se conserva en esta iglesia y que pensamos, algunos historiadores, que podría estar vinculado con la imagen que presidiría posiblemente, cristífera me refiero, en este caso ese hospital de la Asunción, incluso el que estaría en la parte de intramuro del castillo, ¿vale? Imágenes que son también muy antiguas, pero son ya posteriores a esta, como el Cristo de la Veracruz, que está en los Remedios, la pintura, el Cristo de la Sangre, del Carmen, el Cristo de la Misericordia, que estaba aquí en la Asunción, en la subida del Camarín, que es con el que se hace el Vía Crucis del Consejo de Hermandades, ¿vale? También es se fecha en torno a finales del 16, Cristo de las Aguas, que está en la sacristía de San Sebastián, bueno, una serie de imágenes también del 16-17, pero bueno, que destacar la importancia posiblemente de esta imagen. Bueno, y ya sí, para finalizar, simplemente decir que ojalá la Virgen nos siga protegiendo a todos los estepeños, la Virgen de la Asunción, ¿vale? Y nos siga protegiendo pues otros 784 años, como lleva siendo nuestra protectora desde 1240 o 1241. Muchas gracias. Bueno, ya simplemente pues agradecer a José Antonio y a Ezequiel pues sus ponencias. La verdad que José Antonio con la parte científica y Ezequiel con la historia, pues hemos descubierto la verdad que bastantes detalles curiosos, como por ejemplo la abstinencia esta de la que hablaba anteriormente. Así que
pide al hermano mayor que venga por aquí y le vamos a entregar un cuadro de agradecimiento. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva!